Bueno, muchachos, entonces vamos a retomar ya, bueno, se nos fue la primera grabación el primer periodo de grabación con la corrección de la prueba, pero vale la pena porque, bueno, yo siempre acostumbro a hacer eso. Sí, normalmente yo acostumbro a hacer una retroalimentación para, en primer lugar, que ustedes sepan cómo, o sea, en qué han caído en el error, porque si no hacemos una retroalimentación, muchas veces puede dar lugar a suspicacias, a veces dicen, no, es que el ingeniero no nos ha dado las notas, de pronto está alterando, entonces no me gusta dar chance a ninguna de esas suspicacias. ¿Sí? Entonces, yo les doy la retroalimentación para que ustedes vean en qué han fallado, ¿sí? Y no lo vuelvan a hacer. ¿Sí? Y esto incluye leer bien las preguntas. Por eso yo les doy el tiempo suficiente para eso. Sí, yo normalmente les doy el tiempo suficiente para darles, para que ustedes puedan rendir la evaluación. Incluso les he dado tiempo de gracia. Entonces, muchachos, tomen muy en cuenta eso. ¿Sí? No vayan a confiarse, igual yo voy a seguir endureciendo poco a poco las condiciones de las pruebas. ¿Sí? Entonces, yo la primera prueba les doy toda la ganga posible porque es la primera prueba. A veces no me conocen bien, no conocen cómo trabajo, entonces ya ustedes ven el formato y qué es lo que tienen que hacer. ¿Sí? Entonces, bueno, muchachos, entonces vamos a continuar con la clase. El día de ayer finalizamos la unidad número 1. ¿Sí? Finalizamos la unidad número 1, que es la introducción a la microbiología de alimentos. A ver, vamos a ingresar a los compañeros que están solicitando ingreso. Ya. Entonces, habíamos finalizado la unidad 1 de la asignatura. El día de hoy vamos a comenzar la unidad número 2. Sigue todavía un poquito rebelde mi máquina. Bueno, espero que no se colapse. Bueno, es que ya tiene 5 años también. Ya, eso para la edad de una computadora es sinónimo de longevidad. Listo, ya. Entonces, vamos a continuar con la asignatura. Este ya está abierto. Ya, ahí está. Ya, a ver, vamos a seguir ingresando. Listo, muchachos. Bueno, entonces ahora les voy a compartir la pantalla para revisar. Ya, en esta unidad, muchachos, vamos a empezar ya a tener un poquito de matemáticas. Sí, no es mucho, pero igual hay que tomar muy en cuenta esto. Que no les coja de nuevo. Bueno, entonces vamos a ver los factores que afectan el crecimiento de los microorganismos en los alimentos. Sí, es un título medio larguito. Sí. ¿Cuál es el objetivo de esta unidad? ¿Sí? Es el de saber todos los factores que influyen de forma positiva o negativa en el crecimiento de los microorganismos. O sea, los factores que benefician el crecimiento de microorganismos y por lo tanto es importante que los sepamos distinguir, diferenciar, para saber qué medidas tomar para que determinado alimento no se deteriore, o al menos no se deteriore tan rápidamente. ¿Sí? Esa es la idea, que alarguemos la vida útil de los alimentos y no veamos escenas como en la imagen que está junto aquí, ¿sí? Que se desperdicia gran cantidad de comida. No sé si de pronto ustedes alguna vez han visto un programa que se llama Tacaños Extremos, ¿sí? O si no, también en ciertos programas de televisión. Y se ve, por ejemplo, que hay gente que va a los restaurantes o a las panaderías y todo eso, y van a buscar la comida en la basura. ¿Por qué razón? Porque ya son productos que
han pasado en teoría su vida útil, pero están aparentemente buenos y aún así los botan, ¿sí? Igual hay productos que solo porque han llegado a la fecha de caducidad ya los botan directamente, cuando no siempre se da esos casos, ¿sí? A veces la fecha de caducidad es solamente referencial, ¿sí? Hay productos, por ejemplo, el pan, a veces en la casa tenían la costumbre antes de que ya llegaba la fecha de caducidad y ese día ya botaban el pan, ¿sí? Entonces, obviamente yo les decía que no era necesario, ¿sí? O a veces se endurecía el pan y ya lo botaba. Entonces, obviamente como ingeniero agroindustrial, y ingeniero agroindustrial que se respeta, no se le puede desperdiciar la comida de esa manera. Entonces, obviamente, uno ya sabe como profesional qué es lo que tiene que hacer para alargar esa vida útil. Por ejemplo, el pan se endureció. Yo ya inmediatamente sé qué es lo que pasa, ¿sí? Si el pan se endurece no es que está dañado, es simplemente que se ha deshidratado ese pan, ha perdido agua, ¿sí? Por eso es que cuando se le pone en una funda plástica aguanta un poco más, ¿sí? No se endurece, mejor dicho, pero cuando está afuera se endurece simplemente porque se deshidrata. La solución, parto el pan, le pongo un poco de queso, si quiero le pongo un poco de mantequilla, le pongo a calentar, ya sea en sartén o en una tostadora, y listo. Al momento de calentar, se evapora el agua del queso y ese vapor de agua obligatoriamente tiene que pasar por el pan. Y si pasa por el pan se humedece y se hace suave de nuevo. Solucionado el inconveniente. A veces hay productos, por ejemplo, por ejemplo, el yogur. El yogur tiene una fecha, un tiempo de vida útil promedio de un mes. Pero no significa que se dañó, significa que durante ese mes las bacterias, al estar en refrigeración, están en una etapa de actividad muy baja, casi en latencia, pero aún así están moviéndose, están comiendo, se están reproduciendo, pero muy lentamente. Entonces, en ese mes, obviamente siguen comiendo, y en ese mes la empresa que elaboró ese yogur les garantiza que en ese transcurso de tiempo, a pesar de la actividad microbiana que hay, de la actividad microbiana buena, ¿sí? Que hay, el yogur no va a cambiar en sus características organolépticas, ¿sí? O sea, no significa que se dañe en ese mes, sino que significa que ya puede empezar a cambiar el sabor, el aroma no tanto, pero sí el sabor y la acidez, ¿sí? Entonces, es por la actividad microbiana, por la acumulación de ácido láctico que tiene el producto, nada más. Entonces, eso significa que yo tengo tranquilamente unos 3, 4, hasta 5 días podría ser incluso para consumir después de la fecha de caducidad, siempre y cuando no tenga sabores u olores extraños a la comida. Si ya huele raro, sabe raro, y ahí sí hay que botarlo. Por ejemplo, el pan, si es que se moece, incluso ha habido casos que se moece antes de la fecha de caducidad. Si está enmohecido, ahí sí, lamentablemente tendrá que botarlo. Pero si no está enmohecido, no huele rancio, huele a pan, se ve fresco, se siente fresco, se puede seguir ocupando un par de días más, ¿sí? Entonces la idea, muchachos, es identificar estos factores, ¿sí? Estos factores que afectan el crecimiento de microorganismos y aprovechar esos factores, aprovechar que conocemos de esos factores para en base a eso implementar las medidas necesarias para que el alimento dure más tiempo. Por eso es que nosotros tenemos varios procesos, por ejemplo, tratamientos térmicos, deshidratación, adición de preservantes, refrigeración, congelación. Tenemos muchos tratamientos para conservación de alimentos, ¿sí? Pero todo tiene una razón de ser basado en los factores que afectan a ese crecimiento, ¿sí? Y vamos a ver más adelante cuáles son. Bueno,
Aquí debemos tomar en cuenta dos conceptos. Bueno, vamos a ir viendo más conceptos, pero estos son los primeritos que debemos saber. ¿A qué nos referimos con crecimiento microbiano? ¿Sí? Crecimiento microbiano no se refiere al tamaño de la bacteria, sino que se refiere a la velocidad con que la bacteria se replica, ¿sí? O sea, se reproduce. Ustedes saben que las bacterias se reproducen de forma asexual, ¿sí? O sea, ¿cómo es? Se forma un ahorcamiento en medio de la célula y se rompe y se forman dos bacterias, dos células, ¿sí? Entonces, esas células van cambiando conforme pasa el tiempo. O sea, el crecimiento microbiano es una tasa de velocidad, una medida de velocidad, que se mide ¿cómo? Por número de células por unidad de tiempo o también por unidades formadoras de colonia, que es casi lo mismo que decir número de células, porque cada célula va formando una colonia, ¿sí? Se van replicando, sino que las colonias las podemos ver a simple vista, son los puntitos que se ven en las cajas Petri. En cambio, al hacer conteo de células, nosotros tenemos que verlo al microscopio, ¿sí? En cambio, las colonias las vemos a simple vista, ¿sí? Entonces, de pronto a algunas personas se les dará conocida estas siglas, pero normalmente se hace el conteo por células o por unidades formadoras de colonia, de colonias, ¿sí? O sea, no tiene nada que ver con la lucha libre. Son unidades formadoras de colonia y al ser una medida de velocidad, tiene que estar en función del tiempo. O sea, tiene que estar en función del tiempo, ¿sí? Esto de aquí. O sea, el crecimiento microbiano está en función del tiempo. Entonces, por lo tanto, se miden unidades formadoras de colonia puede ser por hora, por día, por minuto, en general por cualquier unidad de tiempo, ¿sí? Recuerden que T minúscula es tiempo y T mayúscula es temperatura. No se vayan a confundir. Listo, entonces unidades formadoras de colonia por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, el crecimiento microbiano estará en función del tiempo, ¿sí? Aquí tenemos que recordar un poquito las matemáticas del semestre anterior, ¿sí? Así, cuidado con decirles que yo ya no me acuerdo. Recuerden lo que les he dicho, no estudien para pasar la materia, estudien para aprender, ¿sí? Entonces, como está en función del tiempo, prácticamente todos los procesos biológicos se dan en función del tiempo, ¿sí? Por lo tanto, tiempo irá en el eje X cuando vayamos a hacer gráficos y unidades formadas de colonia o la cantidad o el número de microorganismos estará en el eje Y, ¿sí? Listo, el tiempo de generación o de duplicación. No es otra cosa que el tiempo que la bacteria lo requiere, el tiempo requerido, para que se divida en dos, ¿sí? El tiempo puede ser minutos, puede ser horas, puede ser días, ¿sí? Entonces, depende, esto va a variar entre una especie y otra, pero en promedio, en términos generales, esta división, si es que las condiciones son adecuadas, o sea, por ejemplo, tienen una adecuada temperatura, tiene suficientes nutrientes en el bioreactor, o sea, si se siente a gusto la bacteria, ese periodo de división se dará cada 30 minutos, ¿sí? Dependiendo de la especie, pero en promedio son cada 30 minutos. O sea, cada 30 minutos vamos a tener una división, ¿sí? Aquí podemos ver un ejemplo. A diferencia de nosotros, los humanos, que tenemos que conseguir pareja en primer lugar, a muchos de pronto ni les paran bola y les dejan frenzoneados de por vida. Pero bueno, una vez que consiguen pareja, ¿sí? O sea, desde que la persona nace hasta que empieza a reproducirse, hasta que da su primera prole, ¿sí? Hasta que empiezan a reproducirse, pasarán en un promedio de 20 a 30 años, ¿sí? Bueno, claro, algunos antes, otros después,
¿sí? Ahora, a nivel, bueno, especialmente en el caso de profesionales, retrasan un poco más la paternidad, ¿sí? La maternidad. Entonces, pero en promedio, la reproducción humana se da 20 o entre los 20 y 30 años después de haber nacido, ¿sí? Entonces ahí tienen recién su primera generación. Este proceso en las bacterias se da en promedio cada 30 minutos. ¿Sí? Es decir, la bacteria se divide, se parte en dos, y ahí está comiendo, bueno, son dos bacterias pequeñitas. Está comiendo, ¿sí? Está comiendo, haciendo metabolismo, va creciendo y pasado 30 minutos vuelve a dividirse. Cada una. Esas dos se hacen 4. Los 4 se hacen 8. Imagínense cuántos terminarán en 24 horas. ¿Sí? Y vamos a hacer una simulación matemática, ¿sí? Al respecto, para que ustedes vean claramente. Aquí podemos ver un ejemplo. Ha pasado 30, una hora, hora y media. A ver, ¿sí? Media hora, una hora, hora y media. Solamente de 2 horas. Es una replicación de 2 horas. En 2 horas, yo ya puedo tener 16 individuos. Y eso después de media hora se harán 32. Después se harán 64. Después se harán 128, 256, 512, 1024, 2048 y así sucesivamente. ¿Sí? Sucesivamente. Entonces se van reproduciendo de forma asexual. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una simulación matemática. Aquí tenía una hojita de Excel abierta. Voy a hacerles desde cero, ¿sí? Para que ustedes vean. Vamos a usar el programa Excel. ¿Sí? Si ustedes no están familiarizados, aunque asumo que sí lo vieron, bueno, pero bueno, no sé cómo lo verían, pero en el programa de estudios de TIC sí está contemplado estos paquetes Office. Bueno, si no lo recuerdan, esto es una hoja de cálculo de Excel. ¿Sí? ¿Por qué les dan TICs a ustedes? Porque es sumamente importante. Al momento que ustedes se gradúan, ustedes tendrán que hacer reportes, cálculos, van a tener que hacer varias cosas. Y para eso, el Excel es lo que más van a usar en su vida profesional. O sea, este programita, así que váyanle cogiendo cariño. Entonces aquí vamos a coger tiempo, que va a ser X. Recuerden que esto, tiempo. Y aquí tenemos unidades, bueno, voy a poner microorganismos. Pongámosle Y. Ya. El tiempo no era con mayúscula, ingeniero. No, temperatura es con mayúscula. Ya listo, ingeniero. Sí, temperatura es con mayúscula, tiempo es con minúscula. Sí, bueno, ya le borré por la anterior, pero estaba UFC sobre T minúscula. ¿Sí? No se vayan a confundir. Aquí le pongo la Y con mayúscula para, bueno, se ve mejor aquí en el Excel. Está recontra lenta mi máquina, no sé qué le pasa. Bueno, ya. Vamos a iniciar a la medianoche. ¿Sí? Vamos a poner 0, 0, ya. Al ponerle con 2 puntos, el tiempo ya la máquina entiende que es tiempo, que son las horas. Estoy poniendo medianoche, 0 horas. Vamos a poner 0, 0, 30. A las 0 horas 30. Vamos a poner 1 de la mañana. Y claro, no voy a poner todas las 24 horas. ¿Sí? Simplemente marco estas 3 y si ven este puntito verde que está abajo, cuando yo le pongo el cursor del ratón aquí, se pinta y se vuelve una cruz negra. Entonces, simplemente aplasto el mouse y le arrastro. Entonces, solito se va poniendo, se va completando las horas. Ya me pasé. Ya, ahí está, 23 horas 30 y 0 horas. Finalmente, medianoche del siguiente día. Entonces, yo cojo, tengo aquí una jornada de 24 horas, nada más. ¿Sí? Solo 24 horas.
Listo, entonces aquí voy a partir de una bacteria. Solamente una, le voy a poner una. A los 30 minutos se va a replicar. ¿Cómo le duplico? Le pongo igual, ¿sí? Marco la de arriba y le pongo asterisco, que es el equivalente a por 2. ¿Sí? O sea, le estoy poniendo 1 por 2. ¿Por qué no le pongo directamente y le pongo, no le pongo 2 directamente, sino que le pongo con fórmula? Ya van a ver por qué. Ya, tengo 2. Ahora, ya no necesito hacer una por una la fórmula, sino que ya tengo aquí la fórmula de que como es este de acá arriba por 2, es igual a acá. Simplemente arrastro y ya se replica automáticamente con todas las fórmulas. ¿Sí? ¿Sí ven aquí? Entonces, ya automáticamente va cogiendo el inmediato de arriba por 2, el que sigue por 2, el que sigue por 2. Entonces, así automáticamente hasta donde yo le indico. Entonces, miren la cantidad de microorganismos que se genera solo en 24 horas. Partimos de una bacteria, en media hora tenemos 2, tenemos 4, tenemos 8. Solo a las 6 de la mañana yo ya tengo 4.096 bacterias. ¿Sí? En 6 horas. Tengo 4.096 bacterias. Al mediodía, 2 en punto del día, yo ya tengo 16.777.216 bacterias en tan solo 12 horas. Miren lo que pasa en las 24 horas. O sea, ya ni siquiera se escribe el número completo porque es demasiado grande. Ya se escribe en notación científica y tengo 2.815 al final por 10 a la 14. Eso significa que tengo, voy a escribirles aquí el numerito. Voy a agrandarle esta celda para que ustedes vean. Significa que a la medianoche yo tendré, a ver, 2, 3, 4, 2, 8, 14, 7, ya. Sería 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Listo. Por 10 a la 14. Quiere decir, bueno, les voy a poner con puntitos para dividirla, aunque ya ahí ya no le entiende, ya no le interpreta como número. Excel, ya. Les voy a poner, aquí está millón. Miren cuántos. Aquí tengo 1.000.000, aquí tengo 1.000.000,000. Lo que tengo es 281.470.000.000.000 de bacterias en tan solo 24 horas. Partiendo desde una bacteria a las 0 horas. Imagínense que tengan los medios adecuados. En 48 horas, ¿cuántas habrá? O sea, ya estaríamos hablando de trillones o de cuatrillones de bacterias. ¿Sí? En un ratito. ¿Sí? Entonces, hasta cierto punto también puede explicar cómo se propagan las enfermedades o las infecciones alimenticias. A veces dice, no, pero yo sí me lavo las manos. A veces, cuando a veces sufrimos una infección intestinal, alguna cosa, nos intoxicamos con la comida, de una salen a veces a la defensiva quienes preparan los alimentos, dicen, no, dice, nos lavamos bien las manos, nos desinfectamos, todo está con agua hervida. Pero a veces no es culpa de la persona que prepara la comida, sino que a veces puede haber alguna contaminación de algún tipo. Por ejemplo, si yo pico carne al lado de la olla, pegadito al lado de la olla de comida en un restaurante, ¿sí? O sea, no tengo en cuenta, no tengo cuidado, por ejemplo, a veces pico en la misma tabla que pico la carne, después pico el tomate, la lechuga para la ensalada. Normalmente la carne tiene contaminación por salmonela, puede tener también, coliformes, Escherichia coli, puede tener otras bacterias, ¿sí? Y basta que yo le pique la carne y ahí mismo solamente le paso un trapito para limpiar y
y le pico vuelta el tomate para la ensalada. El tomate lo consumimos crudo, una ensalada, por ejemplo, de lechuga la consumimos cruda, ¿sí? Y si lo hacemos en la misma tabla de picar o se chorrea a veces los jugos de la carne, por ejemplo, se salpica un poco. Basta que llegue una bacteria a un medio adecuado. Claro, ahí, por ejemplo, en la lechuga estará en latencia, pero al momento que la ingerimos, se va a topar con un ambiente cálido, al menos cuando ya sale del estómago y va al intestino, nos topamos con un ambiente, se topa la bacteria con un ambiente cálido, lleno de nutrientes, entonces está feliz de la vida y se sale de su cápsula y empieza a reproducirse como loco. ¿Sí? ¿Y la bacteria Helicobacter pylori? Ya, la Helicobacter pylori es la causante de la gastritis. Bueno, hasta hace 10 años le echaban la culpa al exceso de estrés, a la mala alimentación. Pero bueno, esos son causantes para acidificar más el estómago y eso es el medio vuelta adecuado de la Helicobacter pylori. También es una bacteria. Está presente en el estómago de forma natural, pero ¿cuál es el detalle? Cuando tenemos mucho estrés, mucha tensión, no comemos a horas adecuadas, nuestro estómago se acidifica demasiado. Y esas bacterias, la Helicobacter pylori, son bacterias, bueno, entre las tantas clasificaciones que les dije que había, son bacterias acidófilas. ¿Qué significa? Que crece muy bien en ambientes de acidez extrema. ¿Sí? Un pH de 1 o 2 crecen tranquilamente bien, o en 3. ¿Sí? Estamos hablando en un ambiente típico, ácido típico del estómago. Entonces, mientras más ácido se pone, por el estrés y todo eso, se pone más ácido el estómago y los Helicobacter pylori se activan más, están en su ambiente adecuado y empiezan a reproducirse. Y eso es lo que nos provoca la gastritis. O sea que literalmente es una infección bacteriana. ¿Sí? Ingeniero, Dígame, perdón que lo interrumpa. no se preocupe. Entonces cuando se ha desarrollado esa bacteria se hacen hongos, ¿verdad? Y hay que evitar comer lo que es ácido. Algo así entendí, ¿no? No, no necesariamente, no se cura comiendo ácidos. No, pues digo, hay que O sea, evitar comerlos. En parte, o sea, lo primero que le prohíbe el médico es comer cosas cosas muy condimentadas, picantes y cosas muy ácidas. Pero, no, o sea, a la final todo alimento es ácido. ¿Sí? Por ejemplo, la guayaba no lo sentimos ácido. Sin embargo, tiene un pH entre 3 y 4. ¿Sí? No es alcalino. O sea, a veces hay ese mito, salió ese mito lamentablemente, les digo mito porque es totalmente erróneo lo que dicen de los alimentos alcalinos, que los alimentos ácidos tenemos que evitar, los alimentos alcalinos son los que debemos comer, y ponen incluso escalas de pH que están fuera de lugar. A veces he visto tablas que ponen, tal cosa tiene pH de 15, tal cosa tiene pH de 21. La escala de pH solo llega hasta 14. ¿Sí? Solo llega hasta 14 y es extremadamente alcalino. ¿Sí? O sea, si ustedes comen algo con pH de 14, se mueren. Literalmente cocinado el estómago. ¿Sí? O sea, es demasiado fuerte. O sea, ni la lejía llega a 14. ¿Sí? La lejía es alcalina. Ni la lejía llega hasta 14. Entonces, no existen los alimentos alcalinos. Eso es falso. Todos los alimentos, o la mayoría de alimentos, están oscilando entre pHs ácidos a neutros. ¿Sí? A neutros. O sea, lo más alcalino que llega es el pH neutro, que es 7. ¿Sí? O sea, el pH que tiene el agua purificada, el agua totalmente pura. La Wittig, por ejemplo, la Wittig es ligeramente alcalino. No recuerdo bien, creo que llega a 7.5, pero no llega ni a 8. La Wittig. Esas aguas alcalinas que la venden como la gran maravilla, son aguas minerales, así mismo que tienen carbonatos de forma natural o le añaden carbonatos para aumentarle un poco el pH, pero llega a un pH cercano al agua de Wittig. ¿Por qué? Porque si superan esa escala de pH, ya se vuelve nocivo para el ser humano. O sea, muy ácido o muy alcalino es nocivo para el ser humano. ¿Sí? Entonces tengan mucho cuidado con eso. A veces cuando me venden esas aguas alcalinas, que es la octava maravilla, y la venden a más de $1 la botellita.
¿sí? Más práctico, me compro una Wittig a 50 o 75 centavos y tengo agua alcalina. O si quiero algo más barato, le pongo una cucharadita de bicarbonato al agua, a un vaso de agua y ya tengo agua alcalina. ¿Sí? Entonces, no es que debemos evitar. O sea, cuando nosotros tenemos gastritis, o sea, sí, el consumo de alimentos ácidos, muy ácidos, hasta cierto punto, o sea, sí nos causa molestia. No es que nos haga mucho daño, pero sí nos causa molestia. Es como que ustedes se echan limón en una llaga, una llaga, un lastimado. Les arde. El estómago igual está lesionado por dentro, porque las helicobacter se comen las paredes del estómago. ¿Sí? Entonces tiene llagas por dentro, literalmente. Entonces, obviamente, cualquier alimento ácido les va a causar esa molestia. Entonces, cuando ustedes salen positivos con Helicobacter pylori, el médico lo que ahora hace es mandarles medicación, ¿sí? Antibióticos para matar al Helicobacter. No mueren todos, obviamente nunca va a morir todos, pero ya lo deja a niveles que no producen enfermedad, ¿sí? Entonces lo que sucede es que a veces en el alimento se contamina, basta que se contamine con una bacteria. Si tiene el medio adecuado, se reproduce de esa manera como ustedes ven. ¿Sí? Entonces, si le añadimos un gráfico a la simulación, vamos a añadirle un gráfico. ¿Sí? Y van a ver lo que pasa. Pongo insertar. Siempre cuando ustedes tengan estos datos, usen el gráfico de dispersión. ¿Sí? Siempre estos puntitos sueltos que están aquí, ustedes lo pueden visualizar. Y pónganle el de dispersión, pero con puntos unidos. Y aquí tenemos tiempo y miren el crecimiento exponencial que tiene. Esta es una función de tipo exponencial. Si yo le pongo aquí una tendencia, si le hago clic en la línea y le pongo agregar línea de tendencia, sí, a ver, le pongo, a ver, formato, vamos a ocultarle un ratito esto ya. Opciones de serie, a ver, déjenme poner, ustedes le pueden poner la ecuación aquí. Opciones de serie, ¿dónde estaba? Título del gráfico, bueno, sí, por aquí había la opción, ya, aquí está. Ustedes le pueden agregar una línea de tendencia y aquí ahí pueden poner exponencial, lineal, logarítmica, polinómica. Si le ponemos línea de tendencia exponencial, no desaparece, sino que la línea queda superpuesta a la línea principal. Si le pongo presentar ecuación en el gráfico y le ponemos un valor R, esta sería la ecuación de tendencia que sigue el gráfico. A ver, pongámosle un poquito más. Bueno, a ver, aquí le voy a poner un poquito más grande para que se pueda visualizar bien. Lo voy a poner en 20, ya. Listo, y le voy a poner en negrita. Listo, como ustedes pueden ver, esta es la ecuación que se genera, ¿sí? Afortunadamente ya el Excel lo hace automáticamente, simplemente le ponemos la ecuación. Este R cuadrado significa la precisión, ¿sí? Eso es una herramienta estadística más avanzada. O sea, les explico para que me entiendan qué significa el R cuadrado. Es la precisión de la ecuación cuando yo le pongo algo. Por ejemplo, si se acerca a 1 significa que es 100% preciso. Entonces la ecuación que sigue es una ecuación exponencial, cuya fórmula es y igual, o sea, y significa el crecimiento microbiano. Es igual a Euler elevado a la 33,271 por X, que sería el tiempo. ¿Sí? O sea, yo le pongo el número de horas y voy sacando esto. Y yo con este modelo matemático simplemente puedo irle poniendo, le puedo aumentar el tiempo y puedo saber ya sin necesidad de ir poniendo uno por uno los datos a qué hora, cuántas bacterias puedo tener a determinada hora. ¿Sí? Ya poniendo este modelo matemático. En este caso, esto es lo que
el modelo, la ecuación matemática que nos dice. ¿Sí? Este es el modelo más preciso porque tiene un R cuadrado igual a 1. Si tiene menos de 1, obviamente el porcentaje de precisión va a bajar. ¿Sí? Les voy a poner como ejemplo nada más. Si le pongo la... A ver, vamos a poner la ecuación. Línea de tendencia, vamos a ponerle los datos aquí. A ver, no está aquí. Ya. A ver, ¿dónde estaba? Se me pierde esta cosa. Ecuación. A ver, aquí tengo que ponerle. Ya, aquí está. ¿Qué pasa si yo le pongo una opción lineal, una línea de tendencia, o sea, para que me da una tendencia aproximada de dispersión lineal? Miren lo que pasa. Si le pongo lineal, me da la ecuación, ¿sí? Pero solo tengo un 17.25% de precisión. O sea, este R cuadrado ustedes le multiplican por 100 y les da la precisión. ¿Sí? Entonces, obviamente no me sirve una tendencia lineal. Si le pongo una polinómica, me da la ecuación polinómica, pero apenas tengo un 39.61% de precisión. Con potencial no me da, no tiene precisión. Agregar línea de tendencia, le vamos a dar una exponencial que es la más precisa. ¿Sí? Entonces le voy a poner la ecuación y le voy a poner el valor de R. Entonces, como ustedes ven, este es el modelo más preciso con un R cuadrado igual a 1, o sea, con una precisión del 100%. ¿Sí? Entonces, como ven, miren la línea de tendencia, miren cómo se dispara. ¿Sí? Vamos a marcarle la línea de tendencia, voy a borrarle esta gráfica y le voy a poner solamente, supongamos que solamente estamos midiendo hasta las 6 de la mañana. ¿Sí? Hasta las 6 de la mañana, antes de que se desconecte. Solo hasta las 6 de la mañana, miren la gráfica. Solamente ya a las 3:36 de la mañana, hasta las 3:36, más o menos 3:40, hasta las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana, hasta ahí tenemos una curva suavizada. De ahí empieza a dispararse la cantidad de microorganismos. Ese es el comportamiento de todo microorganismo, incluso de una enfermedad. Por eso el comportamiento del COVID, por ejemplo, cuando había una persona contagiada, a veces la gente criticaba y decía, pero hagan algo, dice, ¿cómo es posible? No están ocultando datos. Bueno, sí ocultó datos del Ministerio de Salud, pero la tendencia era normal de una enfermedad. Al principio hay un contagiado, 2 contagiados, 10 contagiados, pero después empieza 100 contagiados, al siguiente día hay 1000 contagiados y así sucesivamente. Es porque tiene este comportamiento exponencial. ¿Sí? Una persona contagia a dos, esas 2 le contagian a más personas y así sucesivamente hasta que se disparan los datos de enfermedades. ¿Sí? Entonces, ese es el comportamiento que tienen los microorganismos en función del tiempo. ¿Sí? En tan poco tiempo tenemos 4.096 microorganismos partiendo solo de uno. ¿Sí? Entonces, muchachos, como ven, los microbios, los microorganismos, las bacterias se replican de forma